Se ha realizado ya una contextualización política, económica, social y cultural al desarrollo de la literatura medieval. Del mismo modo, se ha dejado claro cuáles son las primeras muestras literarias en lengua romance. Evidentemente, nos estábamos refiriendo a las glosas, por un lado silenses de Santo Domingo de Silos y por otro lado emilianenses de San Millán de la Cogolla. Recordamos que eran aquellas pequeñas anotaciones que en lengua romance se llevaban a cabo en los márgenes de los libros. Ahora bien, toca abordar la lírica popular y en todo caso hay que tener en cuenta que va a estar condicionada por quién es su destinatario. Un pueblo llano de carácter analfabeto, aun a pesar de ser el grupo social más amplio, en total contraste con el clero, que es un grupo muchísimo más limitado, recordemos los privilegios que ostentaban, pero que era el que contaba con todo el saber, pues hay que recordar que los grandes centros culturales en el periodo medieval van a ser los monasterios. Así pues, la transmisión literaria se realizaba siempre a través de un tercero. Es aquí donde entran en juego las figuras del juglar, del trovador, del menestrel y de la soldadera, figuras que veremos seguidamente cuando abordemos el mester de juglaría. Ahora bien, hay que tener muy en cuenta que esa transmisión oral va a condicionar el tipo de recursos retóricos que se van a utilizar, pues hay que facilitar la memorización, por ejemplo, a través de paralelismos, a través de repeticiones, de epítetos épicos, pero por otro lado también va a condicionar la temática. ¿Qué es lo que le interesa al pueblo llano? Pues el tema universal, el tema fundamental con el que todos conectamos es el tema del amor con sus correspondientes subtemas, como por ejemplo la desolación que produce la ausencia de la persona amada. Aún así, progresivamente se irán introduciendo otras temáticas, como es el caso de las labores del día a día, de las labores cotidianas. De todos los modos, hay que dejar también muy claro que pese a la aparente sencillez de este tipo de composiciones, destaca su lirismo tan sumamente concentrado. Un lirismo que fue muy apreciado posteriormente, sobre todo en las canciones populares, por autores de los siglos de oro del romanticismo del siglo XX, como es el caso de Rafael Alberti o de Federico García Lorca, que se inspirarán en ellas e incluso las recrearán para originar sus composiciones. Harán reinterpretaciones de las mismas adaptadas lógicamente a sus inquietudes, a sus tiempos y también a las características formales de cada movimiento. La lírica popular se va a desarrollar en tres grandes líneas. Por un lado las jarchas, por otro lado la lírica galaico-portuguesa y finalmente veremos la autóctona, esto es, la lírica popular castellana. En cuanto a las jarchas, hay que reparar ya desde un primer momento en que este nombre no es para nada castellano, sino que hace alusión a aquellas breves cancioncillas escritas en dialecto mozárabe que aparecían al final de unas composiciones mucho más amplias escritas en lengua árabe o hebrea. En todo caso, tanto esas composiciones más amplias denominadas moasajas como las propias jarchas están escritas en caracteres árabes. Hay que destacar que no fueron descubiertas hasta el siglo XX, aunque se tiene presente que habrían surgido en torno al siglo XI o al siglo XII. La temática que tratan es fundamentalmente amorosa y además hay que hacer hincapié en que la voz lírica, el yo lírico, es el de una mujer que se lamenta habitualmente por la ausencia del amado, al cual se refiere bajo la palabra clave de Habib. ¿Y a quién le transmite su dolor, su pesar por la ausencia del amado? Pues fundamentalmente a la madre, a sus hermanas, a unas amigas o elementos de la naturaleza. El confesor, por lo tanto, por así llamarlo, ya nos está conectando directamente con la lírica galaico-portuguesa, con las cantigas que estudiamos, por ejemplo, en literatura gallega, mucho más que aquí en castellano. Pues bien, además de esta palabra clave, que es la de Habib, hay que destacar que estas composiciones breves, que son las jarchas, que tienen en torno a 4 o 5 versos, cierran las composiciones, cada una, mejor dicho, de las estrofas de las composiciones mucho más extensas de carácter culto, que son las moasajas, en árabe o en hebreo. Además, hay que considerar que los recursos que se utilizan en ellas son también recursos de repetición, que en todo caso lo que hacen es facilitar la memorización por parte del transmisor. La siguiente línea en la que se desarrolla la lírica popular es la de la lírica galaico-portuguesa y no se puede entender su desarrollo sin un conjunto de factores sociales, como es el hecho, por ejemplo, del auge económico y cultural que estaba experimentando Galicia entre los siglos XII y XIV y que está ligado también a ese fluir continuo de culturas que se produce hacia Galicia gracias a las peregrinaciones motivadas por el Camino de Santiago, mejor dicho, desarrolladas a través del Camino de Santiago, para venerar las reliquias
cantigas del santo. Pues bien, precisamente por esto, el gallego-portugués entre los siglos XII y XIV se va a convertir en la lengua de cultura, en la que se utilizará para estas composiciones de la lírica galaico-portuguesa. Y así se percibe, por ejemplo, a través de las composiciones como las cantigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio, o de otros autores tan relevantes como el rey Don Dinís de Portugal o como Mendiño. Son composiciones sencillas que están influidas temáticamente, pero también en cuanto a la forma, por la lírica trovadoresca provenzal, y se pueden clasificar en torno a 3 grandes subgéneros. Estas cantigas pueden ser cantigas de amigo, de amor y de escarnio y maldecir. No nos vamos a detener mucho en el estudio de las cantigas, porque tal y como he mencionado son abordadas con mucho más cuidado, con más tranquilidad, desde la asignatura de Lingua Galega e Literatura. De todas formas, vamos a especificar por lo menos quién es el yo lírico en cada una de ellas. En cuanto a las cantigas de amigo, la palabra clave, lógicamente, es la palabra amigo, mediante la cual se refiere el yo lírico, que es una mujer, al amado, que está ausente. Pues bien, el confesor va a ser nuevamente una mujer, que será su madre, sus hermanas o bien sus amigas o elementos de la naturaleza. Son composiciones que tienen un origen marcadamente popular y esto se aprecia a través de la simbología, tal y como explicaba en clase, por ejemplo, el volver las aguas, así como, vamos a decir, como metáfora del encuentro amoroso. Asimismo, hay que tener en cuenta que hay un conjunto o se identifica un conjunto de recursos retóricos que son propios de esta lírica, como es el caso de los paralelismos o la utilización del leixaprén, que es esa repetición del segundo verso de la primera estrofa como primer verso de la tercera estrofa, y así sucesivamente. Ese deja y coge que es tan característico de la lírica provenzal. La temática, aunque es amorosa, tal y como acabo de comentar, es un amor-desamor o sobre todo dolor por la ausencia de la persona amada. Hay varios subgéneros que se identifican dependiendo de, mejor dicho, la temática. Esto es de cuándo se localizan. Así pues, cabe mencionar las barcarolas, que son aquellas que se localizan en un entorno marinero. Comentaba en clase, por ejemplo, ese día me eu en la ermida de San Simón e cercaronme as olas, que grandes son. Hay elementos, por lo tanto, léxico relacionado con el campo semántico del mar que nos permite identificarlo. Del mismo modo, destacan las albadas, albas o alboradas en lengua gallega, que se caracterizan porque son aquellas composiciones en las cuales el alba, el nacimiento del día, supone la separación de los amantes. Y en último término hay que mencionar las cantigas de amigo bailadas, que son canciones adaptadas a la danza, a los bailes, es decir, a una transmisión oral convertida ya en un espectáculo. Las cantigas de amor se caracterizan porque son más cultas que las cantigas de amigo. Cuanto más culto, menos repeticiones, y muestran una mayor influencia de la lírica trovadoresca. La composición es mucho más complicada y se asemeja notablemente a la lírica provenzal. Aquí nos vamos a encontrar con un yo lírico que es una voz masculina, la voz del amado, y siguen siempre esa imagen, o mejor dicho, el recurso, el mito del amor cortés, basado en las relaciones de vasallaje, de tal manera que el hombre se muestra sumiso a la figura de la mujer, a la cual idealiza casi hasta convertirla en un dios, una persona a la cual le debe esa relación de fidelidad y también de lealtad, de vasallaje, como decía antes. Nunca se llega a revelar la identidad de esa mujer, porque se podría poner en cuestionamiento tanto el prestigio propio, es decir, el honor propio, como el de toda su familia. De ahí que aparezcan progresivamente determinados recursos y tópicos que tienen que ver con esa belleza idealizada de la amada, que después veremos en los siglos de oro como la descriptio puellae. Bien, y en último término hay que mencionar las cantigas de escarnio y de maldecir. También tendrán su continuidad o sus influencias a lo largo de la lírica de los siglos de oro, tal y como veremos, por ejemplo, en Quevedo o en Góngora. Estas se caracterizan porque tienen rasgos propios de la poesía satírica, de tal manera que se lleva a cabo la crítica de un individuo, de una institución o bien de una determinada creencia política, creencia religiosa, diversos tipos de perfiles que resultan pues cuestionados, y en ocasiones incluso se lleva a cabo una burla sobre ellos. Estas son las cantigas de escarnio y maldecir.
Recapitulando, la lírica popular se desarrolla en tres grandes líneas. Entre los siglos XI y XII se habrían cultivado las jarchas, cerrando en mozárabe las muasajas, esas composiciones de carácter árabe o hebreo. Entre los siglos XII y XIV tuvo lugar el esplendor de la lírica galaico-portuguesa, pero hasta el siglo XV no se detectan las primeras muestras de la lírica popular tradicional castellana. No cabe duda de que con anterioridad existieron canciones y también villancicos. El problema es que no han quedado registrados. Bien, estas composiciones, las primeras que se conservan, aparecen recopiladas en cancioneros como el musical de Palacio, el de Uppsala o el de la Colombina. Se caracterizan porque en cuanto a los temas siguen teniendo como eje central la temática amorosa en todas sus vertientes, desde el amor correspondido a la belleza idealizada de la persona amada. Pueden estar en boca de un hombre o bien en boca de una mujer, el goce del amor, la separación de los amantes, pero también aparecen composiciones que están ligadas a las fiestas tradicionales, fiestas populares, que tienen que ver con la llegada de la primavera o, por ejemplo, con la recogida de la cosecha. Asimismo, hay otras composiciones que giran en torno a diferentes labores, a diferentes oficios, como es el tema, por ejemplo, de los labradores o, por otro lado, de los marineros. En cuanto a la forma, destaca la influencia y, por lo tanto, la semejanza con las jarches y con las cantigas de amigo. Así pues, la composición más destacada es la del villancico, que evidencia la influencia del cégel hispanoárabe y que es una composición que se caracteriza porque tiene dos partes, un pie y un estribillo. El pie es un conjunto de 6 o 7 versos y el estribillo puede tener 2 o 4. Este estribillo aparece siempre después de cada pie, de tal manera que esta repetición facilita la memorización y la transmisión oral. Es tal el volumen de villancicos que se conserva y también la influencia que desarrolla o que realiza sobre la lírica posterior, que no nos queda ninguna duda de que vivieron un gran momento de esplendor incluso antes de los primeros conservados, que están datados, tal y como acabo de mencionar, en el siglo XV.